Bueno, saludos cordiales, estimados aspirantes. En esta ocasión vamos a resolver el siguiente problema y nos dice al simplificar la expresión seno cuadrado de x que multiplica 1 más la tangente cuadrado de x se obtiene, y aquí están las respectivas respuestas. Este ejercicio ya tiene marcada su solución. Vamos a explicar cómo salió. Previo a esto debemos recordar ciertas identidades trigonométricas, como por ejemplo tangente cuadrado de x más 1 es igual a la secante cuadrado de x, es decir, que toda esta expresión es igual a tener secante cuadrado de x. También que la secante de x es 1 sobre el coseno de x y que la tangente es del seno sobre el coseno. Entonces nosotros podríamos expresar esto de la siguiente manera: seno cuadrado de x, paréntesis, ya no vamos a poner toda esta expresión, solo vamos a poner su equivalente, que sería la secante cuadrada de x. Continuamos y tendríamos el seno cuadrado de x que multiplica. En lugar de la secante, nosotros podríamos escribir como 1 dividido para el coseno cuadrado de x. Recuerden que en realidad la secante es 1 sobre el coseno, pero si tenemos secante al cuadrado va a ser 1 sobre el coseno cuadrado. Mucho cuidado con eso. Entonces aquí tendríamos, multiplicando numerador con numerador, tendríamos el seno cuadrado de x, estaría dividido para el coseno cuadrado de x. Pero la división del seno sobre el coseno es la tangente cuadrada de x. Y esa sería la respuesta para este problema número 10. Bueno, para analizar el siguiente problema que les voy a presentar a continuación, es importante recordar estos conceptos: la clasificación de los sistemas de ecuaciones. Recuerden que nosotros podemos tener en un sistema única solución, infinitas soluciones o no tener solución. ¿Y eso de qué depende? De su estructura. Por ejemplo, si nosotros tenemos 3 ecuaciones y 3 incógnitas válidas, quiere decir que el sistema tiene única solución. Pero si por si acaso se eliminara una ecuación, es decir, el momento de sumar o restar las ecuaciones se elimina y tenemos una expresión como la de aquí, que 0 es igual a 0, es decir, que tenemos 3 ecuaciones con, perdón, 3 incógnitas con únicamente 2 ecuaciones, eso quiere decir que existe infinitas soluciones. Y si de repente el momento que empecemos a reducir, a sumar o restar las ecuaciones, llegamos a una inconsistencia, como por ejemplo que el 0 es igual al 3, se dice que no tiene solución. Entonces vamos a poner mucho ojo, especial atención con este de aquí, con las infinitas soluciones, porque en eso se va a centrar el problema que les voy a presentar a continuación. Bueno, en la pantalla tenemos ya el ejercicio y el problema nos plantea lo siguiente. Nos dice el producto de los posibles valores que puede tomar A para que el sistema de ecuaciones lineales de este sistema tenga infinitas soluciones. Entonces aquí está, miren, infinitas soluciones es igual a, y aquí tenemos los valores. Este problema es recomendable ejecutarle por inspección, señores aspirantes. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a asumir una respuesta y vamos a empezar a inspeccionar, a chequear, a ver qué obtenemos. Entonces, por cuestiones de tiempo, vamos a ocupar la respuesta correcta directamente y tendríamos nosotros x menos 3y menos z va a ser igual a 0. La de abajo tendríamos 2x menos y es igual a 0. Y la última tendríamos 3x más y más. Aquí tenemos que estar muy atentos. Si esto vale 0, si la a vale 0, nos queda menos 1. Pero como es un valor absoluto, nos queda positiva. Y esto sería igual a 0. Nosotros nos damos cuenta que la 1 se parece bastante con la 3. Y al menos si yo le sumo, se va a ir la z. Por lo tanto, aquí vamos a poner que la ecuación 3 va a ser la equivalente a la ecuación 1 más la ecuación 3.
Vamos a sumar esas dos. Entonces copiamos las dos primeras idénticas. Tendríamos x menos 3y menos z y eso va a ser igual a 0. La siguiente sería 2x menos y es igual a 0. Y la última tendríamos nosotros de la siguiente manera. Como vamos a sumar, aquí nos quedaría 4x y nos quedaría menos 2y y nos quedaría, el z ya no porque se elimina. Al ser de igual valor y signo contrario, pues se va a eliminar. Aquí nos podemos percatar, menos z más z se elimina. Ahora miren, estas dos de aquí son muy parecidas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner el equivalente en la número 2. Es decir, que la número 2 le voy a multiplicar simplemente por un valor de 2. Voy a multiplicarle. Entonces la primera y la tercera copio idéntico. Nos quedaría x menos 3y menos z va a ser igual a 0. Aquí le voy a multiplicar por menos 2 en realidad. Necesito un valor aquí negativo. Va a ser por menos 2. No solamente por 2, sino va a ser por menos 2. Ya van a ver por qué. Aquí sería por menos 2. Entonces esto se convierte en menos 4x y aquí sería más 2y y esto vale 0. Y la última pues quedaría idéntica. 4x menos 2y es igual a 0. Entonces, ¿qué gano con esto? Miren, el momento en el que de repente yo le acumule, por ejemplo, la número 3. Para la número 3 yo le sume la ecuación número 2 más la ecuación número 3. ¿Qué va a suceder? Vamos a ver. X menos 3y menos z va a ser igual a 0 y por aquí tendríamos menos 4x más 2y es igual a 0 y aquí tenemos 0. ¿Por qué? Porque estamos sumando las dos, recuerden. Entonces nos queda 0 más 0 es igual a 0. Y justamente aquí 0 más 0 es 0 igual a 0. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que se anuló una ecuación. Por lo tanto, nosotros tendríamos aquí infinitas soluciones. ¿Por qué tenemos infinitas soluciones? Por la estructura que habíamos visto anteriormente y también porque aquí tenemos nosotros tres incógnitas, que sería la X, la Y y la Z, y solo tenemos dos ecuaciones. Entonces, cuando el número de ecuaciones es menor al número de incógnitas, eso es infinitas soluciones. Así sería la explicación de este problema. Para este problema nos dice lo siguiente, dado el número complejo, y nos dan todo este número complejo. Entonces, el valor imaginario de z conjugado es igual a... Primero, ¿qué debemos hacer nosotros? Primero debemos entender qué significa el imaginario de z conjugado. Recuerden ustedes que un número imaginario tiene una parte real y tiene una parte imaginaria. Entonces, la conjugada sería simplemente cambiado el signo. Tendríamos de esta manera. Esa sería la conjugada. Y aquí tenemos que tener nosotros en cuenta que esta es la parte real y la que está acompañada de la i es la parte imaginaria. Esto es un conocimiento previo que debemos saber sobre los números complejos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Simplemente a reducir esta parte de aquí. De esta expresión que está bastante grande, nosotros le vamos a reducir. Considerando y recordando que i elevado al cuadrado es menos 1 en números complejos. Ahora, si trabajemos, debemos aquí nosotros sacar el mínimo común múltiplo para reducir esta expresión. Vamos a hacer eso entonces. Esto quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría que z va a ser igual, aquí sería i menos i dividido para 1 más i, y aquí ya se vendría lo interesante, sería dividido para. Ahora vamos a trabajar en toda esta parte de aquí, en esta partecita de aquí. Vamos a trabajar entonces el mínimo, aquí sería simplemente 1 más i. Por lo tanto, aquí asumimos nosotros que existe un 1 imaginario. Se asume eso. Entonces, esta expresión dividido para 1 es esta misma expresión y multiplicado por el numerador. Entonces, nos quedaría simplemente 1 más i menos i simplemente. Porque recuerden que hay que dividir este valor para este, pero al ser el mismo nos quedaría 1 y por i nos queda i simplemente.
Ahora estos dos de aquí se eliminan porque tienen igual valor y signo contrario. Y aquí nos queda para aplicar extremo con extremo y medio con medio. Recuerden que este estaría sobre un 1 imaginario. Aquí existiría un unito imaginario debajo. Y hacemos aquí extremo con extremo y el medio con el medio. Entonces podríamos escribir esto de la siguiente manera. Podríamos decir entonces que z va a ser igual a i menos i dividido para 1 más extremo con extremo nos quedaría, ya voy a multiplicar, bueno, podríamos hacer un pasito más para no confundirles, 1 más i. Abajo ya no queda nada. Aquí podríamos aplicar propiedad distributiva y nos quedaría que z va a ser igual a i menos i dividido para 1 más y más i elevado al cuadrado. Pero recuerden que i elevado al cuadrado es menos 1. Entonces nos quedaría simplemente i menos i dividido para 1 más y menos 1. Porque este i al cuadrado yo le puedo reemplazar como por menos 1. Ahora este menos 1 se va a ir con este menos 1. Y simplemente nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría z va a ser igual a i menos i dividido para i, al tener igual valor, sería simplemente 1. Nosotros aquí podríamos expresar de la siguiente manera el z. Primero el menos 1 y más i. ¿Para qué? Para tener de manera ordenada, como teníamos aquí. Primero el real, luego el complejo. Pero yo no necesito el z. A mí me están solicitando el z conjugado. Entonces, ¿qué hago? Simplemente cambio el signo. Nos quedaría menos 1 menos i. Recuerden que el signo que cambia en el conjugado es el del medio. Es el del medio, este de aquí. ¿Quién está al medio? Es este valor. Por lo tanto, ese va a cambiar su signo. Entonces nos quedaría negativo. Ahora me están pidiendo la parte imaginaria. Entonces yo digo aquí tranquilamente la parte imaginaria de z conjugado va a ser ¿cuánto? El coeficiente. Porque miren, esa es la parte imaginaria del coeficiente. Lo que vale el coeficiente. ¿Cuánto vale en este caso? Sería simplemente menos 1. Y ese es el menos 1 que aparece acá, estimados aspirantes. Esto sería, recordando un poco, la parte de números complejos. Bueno, para este ejercicio nos dice lo siguiente. Si el área de la superficie del rectángulo ABCD, es decir, el rectángulo grande, aquí tenemos el punto A, el B, el C y el D, es igual a 18 centímetros al cuadrado, entonces el área de la región sombreada en centímetros es. Aquí cuando ustedes tengan regiones sombreadas es recomendable generar regiones sombreadas conocidas. Pero bueno, en este caso no hay cómo hacer un arreglo, ¿no? Para que nos quede conocido. Entonces vamos a proceder a hacer lo siguiente. Miren, voy a etiquetar las bases de estos triángulos. Entonces voy a llamarle, por ejemplo, a este de aquí le voy a llamar X. Este de aquí le voy a llamar Y y a este de aquí le voy a llamar Z. Ahora, ¿qué hay de interesante? La altura. La altura para todos estos triángulos es la misma. Todos estos triángulos tienen la misma altura, que aparte de eso coincide con la altura que tiene el rectángulo. Tiene esa coincidencia. Entonces nosotros podríamos decir tranquilamente que la altura es X. Para todos sería X. Para todos sería X, X y X. Estamos hablando, estimados estudiantes, de la altura, la que está de amarillo. Y bueno, sus bases no podría ser X. No podría ser X y les explico por qué. Porque yo ya etiqueté con X. Yo ya etiqueté con X. Aquí miren, la base etiqueté con X. Entonces, el momento que yo diga X, X estaría confundiéndome con el de acá abajo. Preferible pongámosle H de altura. H, H y H. Listo. ¿Qué más podemos nosotros decir? Que, por ejemplo, la base, miren, podríamos nosotros también identificar que la base ha sido la sumatoria de X más Y y más Z.
Entonces eso también nos aporta bastante. Ahora, si nosotros calculamos el área del rectángulo, simplemente sería base por altura, es decir, esta base por la altura. Y esto tiene que ser igual a ¿cuánto? A 18 centímetros al cuadrado. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos calcular, por ejemplo, el área del primer triángulo? Va a ser base por altura sobre 2, pero la base es, recuerden que el área de un triángulo que voy a poner es base por altura y todo sobre 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? A reemplazar. Eso sería de manera general el área para los triángulos. Entonces vamos al triángulo número 1. La base es X por la altura que es H y todo sobre 2. Vamos al área 2, que sería la base Y por la altura H y todo sobre 2. Y vamos al área 3, que sería la base Z, la altura H y todo sobre 2. Me están pidiendo el área de la región sombreada, o sea, de la que está de negro, entonces tengo que sumar. Sería el área 1 más el área 2 y más el área 3. Por lo tanto, nosotros podríamos aquí tranquilamente sumar estos valores. Tendríamos X por H todo sobre 2, más aquí tendríamos Y por H todo sobre 2 y más Z por H y todo sobre 2. Aquí podemos sacar un factor común, que es el H sobre 2, es común para todos. Si nosotros nos percatamos, entonces podríamos hacer lo siguiente, sacamos ese H sobre 2 y aquí nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría X más Y más Z. Pero este X más Y más Z se nos hace conocido. ¿Por qué se nos hace conocido? Porque prácticamente esa es la base del grande. Entonces tranquilamente nosotros podríamos reemplazar esto como H sobre 2 y en lugar de poner X más Y más Z, yo le puedo poner aquí B. Ya, esas serían las áreas de las regiones sombreadas. Ahora, ¿dónde yo tengo también la B y la H? También yo tengo acá arriba. Me dice que B y H es 18, perdón. Entonces, tranquilamente puedo reemplazar estos valores. Por lo tanto, me quedaría 18 dividido para 2. Entonces, esto me queda 9. Y esa sería la respuesta. Aquí solamente aclararles algo que no se me confundan. Recuerden, este es del rectángulo, entonces sería base por altura. ¿Cuál es la base del rectángulo? Es todo esto. Por eso puse aquí base por altura. Ahora, esta es una fórmula general para los triángulos. Esta base, si queremos, pongámosle prima, porque no es la misma de acá, no es la misma, entonces sería base por altura y sobre 2. La base para el primero es X, aquí estaría. La base para el segundo es Y, está acá. La base para el tercero es Z, está acá. Pero como yo quiero las áreas de los triángulos de negro, tengo que sumar. El área 1 más el área 2 más el área 3. Aquí está sumado. Aquí me percato una cosa. ¿Qué cosa? Que ustedes tienen aquí un factor común. Siempre es común el h sobre 2. Entonces podemos sacarle y aquí nos quedaría x más y más z. Pero el x más y más z es b, es la base del rectángulo grande. Por lo tanto, nos queda h por b, pero h por b está acá arriba y eso vale 18. Entonces, 18 para 2 es a 9 y esa sería la respuesta correcta en este problema. Bueno, siguiente ejercicio. Nos dice en la figura adjunta, se conoce que DE es paralelo a CB. Entonces, este de aquí, miren, el de aquí. DE es paralelo a CB. Y también se sabe que DE es un tercio de CB. Entonces, este DE es la tercera parte del de acá. Es un tercio. Y aquí nos dan este dato interesante. Miren, nos dicen que DE vale 2, entonces anotemos. DE es 2. Entonces, miren, aquí si DE es 2, yo puedo regresarme acá y tranquilamente puedo calcular el CB. Porque lo que está dividiendo pasa a multiplicar, entonces el CB simplemente sería 3 veces el DE. Pero como ya me están dando de dato que el de E es 2, esto nos quedaría 3 por 2. Por lo tanto, el CB
sería 6. Lo pueden hacer mentalmente en realidad. Lo estoy haciendo despacio para que entiendan. 6. Y también nos añaden que el dato que CD vale 5. El CD, el de acá vale 5. Entonces el valor de AD, nos están preguntando este AD. ¿Ya? Entonces, verán, estimados aspirantes, lo primero que nosotros debemos saber es que estos triángulos están en la posición del teorema de Tales. Es decir, se cumple el siguiente teorema, verán. Nos queda que, por ejemplo, el lado largo es al pequeño. Nosotros podríamos poner así, miren, el largo es al pequeño, o sea, AC es a AD. Estoy relacionando, miren, el largo de aquí, el largo es al pequeño. Entonces aquí sería como, también puedo coger esto de aquí, el largo es al pequeño, sería así, como 6 es a 2, y como, y así pueden continuar. Aquí podríamos tranquilamente nosotros decir como el largo es al pequeño, es decir, por ejemplo, AB es a E. Pero si ustedes se dan cuenta, estos de aquí no necesitamos porque no están involucrados dentro del problema. Que yo en realidad necesito el que está de rojo, que es el AD. Ahora, aquí está el AD. Pero, ¿qué más tengo de dato? Este 5 y no lo he utilizado. Entonces, yo tranquilamente puedo decir que AC es 5 más AD. Entonces, a ver, vamos a ver cómo sería. Aquí voy a anotar con otro color, el rojo, por ejemplo. Yo me percato que el AC simplemente es el valor de 5 más el AD. ¿Dónde me estoy fijando? Aquí me estoy fijando. El AC es el 5 más el AD. Por lo tanto, eso podría reemplazar acá. Yo, en lugar de poner AC, le voy a poner 5 más AD, porque AD es lo que busco, lo que necesito. Por lo tanto, nos quedaría entonces 5 más AD, todo sobre AD, es igual 6 dividido para 2 es a 3. Lo que está dividiendo pasaría a multiplicar. Y nos quedaría 5 más AD, va a ser igual a 3 veces AD. Y ahora lo que está sumando podría pasar a restar. Nos quedaría que el 5 va a ser igual a 3AD menos AD. Ahora 3AD menos AD, eso es 2AD. Nos queda 5 es igual a 2AD. Y lo que está multiplicando baja a dividir, entonces 5 medios vale AD. Y ahí coincide con la respuesta que está marcada. Bien, ¿qué teorema hemos utilizado? Hemos utilizado el famoso teorema de Tales. Pueden consultarle un poquito si de repente necesitan ampliar esta parte. Bueno, siguiente ejercicio. Si se conoce que el volumen de un prisma recto que tiene hexágonos regulares como base, entonces dibujemos dos hexágonos regulares, quiere decir que sus lados miden lo mismo, eso se refiere con hexágono regular. Entonces acá abajo también va a haber, o bueno, de abajo también lo podríamos poner. Más me voy a guiar solamente por esta parte de aquí. Esto se va a unir, eso quiere decir que esto de aquí sería un prisma, cuyas bases son hexágonos regulares, y recuerden que en la parte de atrás estarían pues las líneas entrecortadas ya. Entonces, si se conoce que el volumen de un prisma recto que tiene hexágonos regulares como bases es igual a, por lo tanto, aquí tenemos que el volumen es igual a 45 raíz de 3 centímetros cúbicos. Y la altura del prisma es de 5 centímetros, o sea, este valor de H es de 5 centímetros. Entonces, el área de la superficie total del prisma en centímetros. Tengo que calcular el área de todo esto de aquí. De aquí, de la base, también tengo que calcular de cada una de las paredes y sumar. Primero debo calcular todas las áreas para sumarles y eso sería el resultado. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso de ahí? De la siguiente manera. ¿A qué es igual el volumen? El volumen no es nada más que el área multiplicada por la altura.
Pero si nosotros ya conocemos que el volumen vale 45 raíz de 3 y también conozco que la altura tiene un valor de 5, yo puedo reemplazar aquí. Me quedaría de la siguiente manera. Está multiplicando, podría bajar a dividir y nos quedaría 9 raíz de 3. Esa sería el área, es decir, esta área que voy a pintar de rojo sería esta área y también sería la parte baja. Ahí estaría con esa área. Ahora, yo necesito conocer prácticamente el lado. Es para mí importante conocer el lado del hexágono. ¿Por qué? Porque si yo conozco el lado, yo ya podría calcular el área de esta cara. Y a la final solo le multiplico por 6 y ya tendría todas las caras. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Aplicar la fórmula que nos permite calcular el área para un hexágono regular. ¿Cuál es esta fórmula? Pues existe una fórmula que es simplemente n raíz de 3, lado elevado al cuadrado, sobre 4. Ahora, ¿qué es el n? El n es el número de lados, que para este caso sería 6, ¿verdad? Porque el hexágono tiene 6 lados, entonces serían 6 raíz de 3, lado elevado al cuadrado y todo sobre 4. Recuerden que el área ya la calculamos y sería 9 raíz de 3. Entonces reemplacemos como 9 raíz de 3. Aquí podemos eliminar algunas cosas, como por ejemplo la raíz sería con la raíz. Y también este 4 que está dividiendo, podría pasar acá a multiplicar, sería 9 por 4, 36. Y este 6 que está multiplicando baja a dividir. Entonces nos quedaría que el L va a ser igual a la raíz de, modos elementalmente, sería 9 por 4, 36. Y 36 para 6, a 6. Entonces aquí nos quedaría simplemente raíz de 6. L vale raíz de 6. Ya conocemos entonces cuánto vale este pedazo de aquí. Este L, ¿sea el de acá abajo o el de arriba? Este valdría raíz de 6. Pero yo también conozco la altura, mucho ojo, yo también conozco la altura que vale 5. Por lo tanto, yo ya podría calcular el área de la arista. Y lo vamos a poner por aquí. El área entonces de la arista sería base por altura, porque no es nada más que un rectángulo. Entonces el área sería igual. La base tiene un valor de raíz de 6 por la altura que vale 5. Si quieren, ustedes le pueden expresar esto de la siguiente manera, como 5 raíz de 6 mejor y más entendido. Ahora sí, calculemos pues entonces el área total. El área total que me están pidiendo sería 2 veces este hexágono, porque está tanto arriba como abajo. Entonces sería 2 que multiplica el área del hexágono. Y el área del hexágono, nosotros lo tenemos aquí. Esta era el área del hexágono. Que sería entonces multiplicado por 9 raíz de 3 y más. Existen 6 caras que son de rectángulos, entonces sería 6 multiplicado por ¿cuánto? 5 raíz de 3. Ya, perfecto. Entonces aquí pongamos que el área total va a ser igual a 18 raíz de 3 más 30, pero no es raíz de 3, sería raíz de 6 aquí. Estamos cometiendo un error. Aquí no es raíz de 3, aquí sería raíz de 6. Verán que eso salió de acá. Porque era raíz de 6. Entonces nos quedaría más 6 por 5, 30. Raíz de 6. Ahora entre estos dos de aquí existe prácticamente un factor común en el número. Nosotros le podemos sacar factor común. Por ejemplo, el común sería el 6. Y también podemos ordenar, porque miren, aquí primero están poniendo al 6. Entonces nosotros podríamos también ordenar y poner, si ya sale de factor común el 6, ¿qué nos queda aquí? Nos quedaría el 5. Porque multiplicado deben dar 30, entonces nos quedaría 5 raíz de 6, signo positivo. Si ya salió el 6, ¿cuánto debo poner aquí para que dé 18? 3. Raíz de 3. Entonces ahí está el área total de todas las caras de este prisma recto. Mucho ojo.
Haciendo un resumen, pues simplemente del volumen que nos da, nosotros aplicamos la definición de volumen, que es área por altura, es decir, el área de la base multiplicada por la altura, así se calcularía el volumen. De esta parte calculamos nosotros el área, porque como conocemos la altura, calculamos el área. Ahora, esta área es la de abajo, que es un hexágono regular. Pongo su equivalente, esta es la fórmula para el hexágono regular. El momento que nosotros reemplacemos, podemos calcular el valor de L. ¿Qué gano con L? Esto es de L. Una vez que calcule L, yo ya puedo calcular el área de estos rectángulos. Eso está puesto acá. Y finalmente, simplemente tengo que sumar todas las áreas, que no me sobre ninguna. Entonces tengo dos hexágonos, el de arriba y el de abajo, por eso está 2 multiplicado por el área del hexágono, más, como tengo 6 caras, las que se dan la vuelta alrededor, pongo 6 multiplicado por el área de una de estas caras, que justo calculamos acá y sumamos todo, entonces llegamos a la respuesta. Bueno, vamos a ejecutar el último ejercicio y el problema nos dice de la siguiente manera. La ecuación de la parábola con eje de simetría horizontal, es decir, que la parábola debe estar más o menos de esta manera. No digo que así esté, pero más o menos debería estar de esta manera, algo así, con su eje de simetría de manera horizontal. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes tienen de esta manera, la ecuación que le rige es la siguiente. Tendríamos y menos y del vértice elevado al cuadrado va a ser igual a 4p que multiplica a x menos x del vértice. Ya eso debemos saber automáticamente. ¿Qué nos dice a continuación? La ecuación de la parábola con eje de simetría horizontal, si se conoce que contiene al punto, es decir, cualquier punto de aquí, cualquier punto es este de aquí, y que su vértice es el centro del lugar geométrico descrito por. El momento que habla del centro del lugar geométrico descrito por, nos damos cuenta que esta es la ecuación de una circunferencia, que sería x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado más de x más de y más f igualado a 0. Nosotros lo primero que podemos hacer es poner en orden esta ecuación y nos quedaría x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado más 6x menos 4y y más 12 igualado a 0. Como esta es la ecuación de una circunferencia, ustedes pueden calcular su centro y el centro se calcula bien sencillo con dos pequeñas fórmulas que simplemente son menos d sobre 2, punto y coma, menos e sobre 2. Eso de ahí prácticamente son el centro. Y aparte de eso nos dice que su vértice es el centro, es decir, que el momento que yo calcule esto, estoy calculando el XB y el YB por la condición del problema. Calculemos, por favor, sería la C, el centro va a ser lo siguiente. D, ¿cuánto vale de D? Está aquí acompañando a la X. ¿Quién le acompaña a la X? Sería el 6, entonces nos quedaría menos 6 dividido para 2, punto y coma. El E es el que le acompaña a la Y, que sería menos sería menos 4 y todo dividido para 2. Por lo tanto, el centro nos queda menos 3, punto y coma, 2. Y recuerden que este es el XB y el YB, de acuerdo al problema. Por lo tanto, yo puedo reemplazar acá en la ecuación y me quedaría Y menos 2 elevado al cuadrado va a ser igual a 4P que multiplica a X menos y menos daría más 3. Ahora sí se dan cuenta que la mayoría, todas en realidad tienen Y menos 2 y el X más 3. O sea, no me ayuda en nada. Lo que yo necesito es determinar este valor de aquí. Porque ese valor va a ser el trascendental, el que me va a decir cuál es la respuesta. Por lo tanto, nosotros no hemos hecho uso todavía de este punto. Ya sabemos ahorita el vértice, por ejemplo, digamos que este de aquí fuera el vértice. En realidad el vértice estaría del otro lado, no.
Para no confundirles con la gráfica, porque miren, la gráfica dice que el vértice sería menos 3 y 2. Entonces estaría por acá el vértice. Más o menos por aquí. Así estaría la parábola, la propia. La que ya coincide con el problema. Entonces aquí estaría el vértice. Y este punto, pues sería un punto cualquiera. Por ejemplo, 0 en X menos 1 en Y. Más o menos sería este punto de aquí. El que nos están estipulando acá. Por lo tanto, ustedes pueden reemplazar ese punto para encontrar este valor del 4P. Y haríamos de la siguiente manera, entonces. En lugar de este sería X y este sería Y. Entonces nosotros vamos a reemplazar eso y nos quedaría de la siguiente manera el problema. Nos quedaría Y, perdón, ya no sería Y, sería el valor que tiene. Sería menos 1 menos 2 elevado al cuadrado va a ser igual a 4P que multiplica a X que vale 0 en este caso, más 3. Por lo tanto, aquí nos quedaría 9 elevado al... No, solamente 9, porque aquí se hace menos 3 al cuadrado, 9, y esto sería igual a 4P que multiplica al 3. Lo que está multiplicando baja a dividir y nos queda 9 es igual a 4P. Por lo tanto, 4P tiene un valor de 3. Entonces yo en lugar de este 4P puedo poner 3 y la ecuación nos quedaría con otro color ya para finalizar. Nos quedaría Y menos 2 al cuadrado va a ser igual a 3 que multiplica a X más 3. Y esta sería la ecuación que coincide justamente con esto. Bueno, eso ha sido todo lo referente a esta pequeña tutoría. Para nuestro curso completo, pues pueden informarse directamente en CDMIL.